Bienvenidos a la clase de Biblia y Predicación, GINS 507 de Azusa Pacific University. Soy el doctor Enrique Sone. Va a ser mi placer ayudarles a través de este semestre de estudios con charlas y presentaciones de la Biblia y la Predicación. Para los requisitos de la clase, les propongo que lean directamente el sílabo que aparece en Canvas. No quiero tomar el tiempo para explicar el sílabo. Se puede entender tal y como está escrito. Por lo tanto, simplemente les agradezco su atención y que puedan entender la importancia de saber en dónde están. Muy bien. Mi trabajo va a ser presentarles a ustedes charlas, ponencias, video semanal por las 15 semanas que nos quedan del semestre. Son 15 semanas, 15 ponencias, cortas, breves, quizás unos 15 a 20 minutos. No quisiera alargarlo más que eso, que tienen que ver con la clase y el material que estamos entregando en las clases presenciales. Hay una combinación entre las clases de Zoom y las clases presenciales y las clases que se dan directamente en Canvas. El texto obligatorio para todos es el texto de Hendricks, Interpretación bíblica, una introducción. Es importante que usted obtenga este libro y lo tenga para la segunda clase, porque las tareas de cada semana están delineadas en el sílabo y necesito hacer ese trabajo para poder mantener el hilo conductivo de la clase. Muy bien, vamos a comenzar entonces con algunas ideas generales de lo que significa la clase de Biblia y predicación. Dice el apóstol San Pablo, permítame, dice el apóstol San Pablo en segunda de Timoteo, en el capítulo pues, que ya finalizando, ¿no? Donde escribe y dice simplemente lo siguiente, dice que necesitamos de una manera especial eh, encontrar la realidad de la predicación. ¿Cuál es la realidad de la predicación? Bueno, Pablo lo dice de una manera muy clara. Dice así en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí encontramos nosotros las palabras finales o últimas exhortaciones de Pablo a Timoteo, que era un pastor joven en Éfeso, y le encarga que mantenga fiel el ministerio de la palabra, porque vendrían tiempos en que la gente no querría escuchar la sana doctrina. Cuando dice a tiempo y fuera de tiempo, significa predicar siempre, tanto cuando sea oportuno y bien recibido, o cuando parezca inoportuno o haya oposición. Entonces, cuando revisamos claramente este pasaje bíblico, nos damos cuenta de que la predicación es una actividad no dependiente de la ocasión ni de las circunstancias, sino que es una tarea constante y urgente. Dice, predica la palabra, no hay opiniones que tenemos que incluir, es la palabra. En toda circunstancia, persistencia, corrigiendo, reprendiendo, exhortando, es la autoridad. Y se hace con paciencia y enseñanza, que significa con ternura, pero con firmeza. Vamos a explorar un poquito acerca de lo que esto significa. Cuando la pregunta se hace, ¿qué es la predicación? La definición básica de lo que es la predicación es la proclamación pública de un mensaje que considera ser palabra de Dios. Porque la predicación es más que simplemente informar, es transformar la vida de aquellos que escuchan. Eh, Encontramos de una manera muy especial que Pablo le dice a Timoteo que necesita hacer este trabajo con diferentes estilos o claves.
Dice en 2 de Timoteo 4:2, am, la, la misión de la predicación. Dice así, redarguye. En el sentido bíblico significa convencer, mostrando el error. Es exponer la falsedad o la equivocación de una idea o de una conducta. Y la función en la predicación es que el predicador confronta al oyente con la verdad de la palabra, iluminando áreas de pecado o engaño. Es como un médico que muestra el diagnóstico correcto antes de proponer el tratamiento. Redarguye, luego reprende. En el sentido bíblico, reprende significa corregir con firmeza, poner límites, detener un mal proceder. Y en los evangelios el mismo verbo se usa cuando Jesús reprende o reprendía a los demonios o al viento. Reprende. La función en la predicación es no solo convencer del error, sino detener el curso destructivo de una acción o pensamiento, como el padre que frena a su hijo antes de cruzar la calle en peligro. En tercer lugar, exhorta, dice Pablo, y en el sentido bíblico significa animar, consolar, alentar, invitar a seguir el camino correcto. Literalmente significa llamar al lado de Paracleto o Paracaleo, perdón. Y la función en la predicación es no quedarse solo en lo negativo, señalar y corregir, sino inspirar, dar esperanza y motivar a obedecer. El ejemplo es fácil, un entrenador que no solo corrige los errores técnicos, sino que motiva al jugador a seguir adelante. En cuarto lugar, dice con toda paciencia. Significa perseverancia, aguante, resistencia en el tiempo sin perder la calma. O sea que uno no puede hacerlo impaciente, sino con toda paciencia. Y la función en la predicación es enseñar y corregir sin impaciencia ni dureza excesiva, entendiendo que al cambio de la vida es todo un proceso. Voy a cambiar, pero es un proceso. Como el jardinero que ría constantemente sabiendo que la semilla tardará en dar su fruto. Y lo último que dice Pablo es doctrina. Y en el sentido bíblico, doctrina es instrucción, pero instrucción sólida, enseñanza clara y coherente, basado en la palabra. Porque la función en la predicación de doctrina no basta con exhortar emocionalmente. Se necesita enseñar fundamentos bíblicos y teológicos que sostengan la fe. No es solo decir confía en Dios, sino explicar por qué y mostrarlo en las Escrituras. Así que, en resumen, el Pablo describe un ciclo completo de la predicación. Primero, redarguye, convence mostrando el error. Segundo, reprende, corrige con firmeza. Tercero, exhorta, anima y motiva. Cuarto, con paciencia, espera con amor el fruto de los oyentes. Y cinco, con doctrina, enseñanza con fundamentos bíblicos. Cuando yo tomé esta clase de Biblia y predicación muchos años atrás, era otro nombre que tenía, pero la misma cosa. Recuerdo que un estudiante levantó la mano al profesor y le dijo, profesor, ¿quién inventó la predicación? Nadie inventó la predicación. No es un invento humano como la imprenta o un automóvil. La predicación surge como una práctica antigua y espiritual. Es la proclamación de un mensaje considerado divino. Es más que oratoria, aunque incluye oratoria. En la Biblia tenemos los profetas hebreos. Antiguo Testamento se ve la predicación en forma de proclamación pública. Los profetas como Isaías, Jeremías o Amós anunciaban la palabra del Dios viviente al pueblo. Un pueblo
que era exhortado al arrepentimiento, a la justicia y la esperanza. También vemos a Jesús de Nazaret. El Nuevo Testamento, Jesús predica el reino de Dios en sinagogas, en montañas, en aldeas, en caminos, en barcas. El Sermón del Monte es quizás el modelo clásico de predicación cristiana. Y luego tenemos los apóstoles. Pedro en Pentecostés y Pablo en sus viajes misioneros representan ejemplos fundamentales de la predicación como proclamación del Evangelio. Y luego tenemos en la historia de la iglesia. En los primeros siglos la predicación se consolidó como tarea central de los obispos y presbíteros. Los padres de la iglesia, como Juan Crisóstomo, que le llamaban boca de oro o pico de oro, fueron famosos por su predicación. Después, en la Edad Media, la predicación tomó distintas formas, desde homilías litúrgicas hasta sermones populares en plazas por franciscanos y dominicos. Y quizás lo más importante que acarreamos nosotros hoy en día es los eventos de la Reforma Protestante, con Martín Lutero y Juan Calvino, que resaltaron la predicación como el centro del culto cristiano, no solo como un rito más, sino como el medio principal de comunicar la palabra de Dios. Así que la predicación no fue inventada por nadie, sino que nació como práctica de anunciar la palabra de Dios, primero en la tradición profética de Israel, luego en Jesús y sus discípulos, y después en las instituciones de la iglesia cristiana. Es importante entender este concepto, porque la predicación entonces es muy importante, porque nace de una necesidad de escuchar la voz de Dios. Por eso decimos que la predicación no es solamente un discurso religioso, no es una oratoria pulida, es un acto que sí se puede encontrar como discurso, pero es mucho más, es un acto espiritual, comunicativo y comunitario con raíces muy profundas. 4 o 5 cosas acerca de esto. Primero, si vamos a definir lo que es la predicación, diríamos que consiste en proclamar públicamente un mensaje que se considera la palabra de Dios. No, esto no es Shakespeare ni Cervantes, es la palabra de Dios. Es más que simplemente informar a los oyentes, sino que la predicación busca transformar la vida de aquellos que la escuchan. Hay 4 elementos centrales en la predicación. Primero es el mensaje, porque no es cualquier idea, sino que está basada totalmente en la palabra de Dios, que es interpretada y aplicada a través de la Biblia, del Evangelio de Cristo, o de la experiencia de la fe. Permítame repetir eso. La palabra de Dios interpretada y aplicada, ya sea a través de la Biblia, el Evangelio de Cristo o la experiencia de fe. Segundo, el mensajero. El predicador no habla en nombre propio, sino como portavoz que transmite lo que Dios quiere comunicar. Y luego están los oyentes. La predicación se dirige a una comunidad concreta, con sus necesidades, luchas y esperanzas. Y el cuarto punto es la acción del Espíritu Santo. Porque en la tradición cristiana, la predicación no depende solo de la elocuencia humana, sino de la acción de Dios que convence, consuela y transforma. Muy importante. La definición bíblica, los elementos centrales. Ahora permíteme presentarles a ustedes las funciones principales de la predicación. Primero es anunciar, proclamar la buena noticia que es el Evangelio, las buenas nuevas. Segundo es enseñar, explicar las escrituras y dar entendimiento. En tercer lugar es exhortar, llamar a la obediencia, a la fe y la vida santa. Cuarto lugar, consolar, traer esperanza en medio del sufrimiento. Y en último lugar es formar, o sea, moldear la identidad de la comunidad de fe,
tan importante las funciones principales. Y existe lo que llamaríamos en cuarto lugar, y el primer lugar es la definición, el segundo son elementos centrales, tercero son funciones principales. Ahora, el carácter dinámico es esto, que la predicación es un acto vivo, no estático, no es solo repetir un texto, sino hacerlo presente hoy. Lo dijo Karl Barth. Predicar es explicar la escritura de tal manera que se convierta en palabra vida para los oyentes. Palabra vida para los oyentes. Ese es el carácter divino de la predicación. Cuando yo predico, Dios está hablando. Se convierte en palabra viva para los oyentes. Y en quinto y último lugar es la imagen bíblica, porque podemos verla como sembrar semillas de Mateo 13. El predicador siembra la palabra, el corazón de los oyentes es la tierra y Dios hace crecer el fruto. Entonces, la predicación consiste en traer a la vida presente la palabra eterna, de modo que la comunidad escucha la voz de Dios y responda con fe, esperanza y obediencia. Y eso en sí es maravilloso. Ahora, quiero seguir adelante un poquito más y decir de que la predicación, tal como la hemos presentado, es conocimiento, es arte y es espiritual. Son tres diferentes dimensiones. La predicación tiene conocimiento, es una ciencia, porque la predicación no es una improvisación sin fundamento, sino que se apoya en disciplinas que le dan seriedad, autoridad, le dan un fundamento. Primero, la Biblia es el conocimiento, es la fuente del mensaje, la roca de la eternidad. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. La Biblia. Esa es la fuente del mensaje. De ahí sale todo. Podemos adornar el mensaje con otros aspectos ilustrativos, pero el eco tiene que ser lo que dice la Escritura. Así dice el Señor. Entonces, primero es la Biblia, segundo es teología, porque la teología es la reflexión que organiza ese mensaje. Tenemos que hacerlo entendible a las personas que nos están escuchando. Y nuestra teología, la que ejecutamos, la que usamos, refleja la escritura dentro del contexto en donde estamos nosotros viviendo. Hace sentido. Y después hay dos palabras más, dos asuntos muy importantes que tratan todo este curso. Primero es la ciencia de interpretar la escritura, hermenéutica. Es decir, tenemos que saber lo que el texto dijo en su contexto original y qué significa hoy en día. Otra vez, la hermenéutica, la ciencia de interpretar la escritura. ¿Qué quiso decir en su contexto original y qué significa hoy? Y después está la homilética, que es la ciencia de la predicación. Aquí uno estudia cómo estructurar y comunicar el sermón con fidelidad y claridad. Porque ahí nos damos cuenta que la predicación se presenta con un saber disciplinado, con método, estudio y preparación. Entonces, primero decimos que la predicación es conocimiento, es una ciencia, pero también es un arte, porque predicar no es solo técnica ni teoría, también es un arte vivo porque involucra creatividad, pasión, estilo personal. El predicador tiene que encontrar imágenes, metáforas y ejemplos que hagan el mensaje comprensible. Ese es el arte. Y luego el lenguaje, porque no solo transmite datos, sino que toca emociones, conciencia y voluntad. Esa importante manera de utilizar el lenguaje para transmitir lo que Dios quiere decir y lo que dice. Y después está dentro del arte, que primero es
predicar con imágenes, metáforas y ejemplos. Segundo, el lenguaje que toca las emociones, la conciencia y la voluntad. Y luego la entrega. Aquí está la voz, los gestos, presencia. Hace que la predicación no sea un libro leído, sino una palabra encarnada. Ay, yo no sé, a mí me pasó a mí una vez en mis estudios doctorales que el profesor que estaba dictando la cátedra leía un libro que él había escrito. Ay, cómo sufrimos todos. La predicación no puede ser un libro leído, sino una palabra encarnada. Y eso es la importancia, que la predicación es un arte comunicativo, similar a la oratoria, pero con un trasfondo que es espiritual, que nos lleva al tercer punto. Primer punto era conocimiento, ciencia. Segundo, arte. Y tercero, hay una dimensión espiritual. Lo que diferencia la predicación de un discurso motivacional o una clase magistral es que se entiende como acto del Espíritu Santo. El predicador es mediador, pero la voz final es de Dios. La comunidad, la iglesia, el grupo escucha y discierne y responde no solo al orador, sino a la palabra viva de Dios. Entonces, en síntesis, decimos que la predicación es ciencia, porque tenemos la hermenéutica y la homilética. Es arte, tenemos la oratoria y la creatividad. Es espíritu, porque la acción de Dios que transforma. Vamos a ver si podemos definir lo que es una predicación. La definición que yo encontré de varios autores es algo así. La predicación es la comunicación de una verdad bíblica mediante una personalidad humana al pueblo actual bajo la unción del Espíritu Santo con el propósito de transformación. Eso está muy bien dicho. Yo me preguntan, ¿y usted qué cree que es la predicación? Yo digo, la predicación es la comunicación de la verdad a través de la personalidad. Y eso es muy correcto. Pero la definición clásica, la repito, la predicación es la comunicación de una verdad bíblica mediante una personalidad humana al pueblo actual bajo la unción del Espíritu Santo con el propósito de transformación. Bueno, hasta aquí llegué. Seguiremos adelante con nuestro curso. Dios lo bendiga y lea los libros adecuados y los capítulos y estaremos juntos viendo de qué manera podemos ser mejores predicadores para la gloria del Señor. Hasta luego.